En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Cuando hablamos de violencia doméstica, va a resultar muy difícil salir de una relación violenta si ésta está consolidada dentro de un sistema de dominio, de control y dominio. Sí. Y es un tema complicado. Erwin, te saludo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, pero ya qué asustado ya con lo que estás mencionando. Al punto. Sí. Porque estamos hablando de lo que propusiste hablar, creación y consolidación de un sistema de dominio. Uh-huh. Va a ser difícil salir si eso está establecido. Correcto. Y hay 3 cosas puntuales que se fundamenta un sistema de dominio: aislamiento, control mediante prohibiciones y desvalorización. Uh-huh. Importante es, como ha sido nuestro guión, ¿verdad? Saber identificar para saber confrontar. Correcto. Cuando se va incrementando este sistema de aislamiento, como estás diciendo, ese sistema de control mediante limitaciones y demás, este sistema de desvalorización, donde la desvalorización se utiliza para resolver conflictos, uh-huh. Para terminar diciendo, voy a imponer un criterio y voy a utilizar tal recurso. Uh-huh. ¿Cómo queda una discusión en las partes? O sea, ¿cómo quedo yo después de una discusión? Está bien, no significa que todo lo que nosotros vamos a discutir, siempre nosotros tenemos que tener la razón en todo. Uh-huh. Pero el punto es cuando se llega a una resolución, ¿cómo quedan las partes? Uh-huh. Se llegó a un acuerdo y eso significó, el precio es que la persona se sienta humillada, uh-huh. o se sienta tonta, uh-huh. o se sienta incapaz, etc. Uh-huh. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, inclusive cómo se siente cualquiera de las partes, ¿verdad? Uh-huh. Está muy bien, me di cuenta que no era por este lado, todos nos podemos equivocar, sí, pero ¿cómo quedé yo? Exacto. Después de una discusión. Uh-huh. Y es que un sistema de dominio se va construyendo. No es lo que pasa de un día para otro, se va construyendo y no se llega a una relación matrimonial voluntariamente. Bueno, voy a entrar en un sistema de dominio. Sí, llegó con expectativas, con deseos, con sueños, ¿verdad? Eso es lo que quería desde niña. Exactamente. Encontrarme un príncipe que me metiera en un sistema de dominio. Y me cortara todas las relaciones, me desvalorizara y me maltratara, por supuesto. Sí. Entonces, nos planteamos la pregunta de ese sistema de dominio, básicamente, ¿cómo se construye y cómo se mantiene un sistema de dominio que sigue oprimiendo a las víctimas bajo estos conceptos de aislamiento, control y desvalorización? Sí. Como hablamos la semana pasada, inicia con la consolidación del ciclo de la violencia como mecanismo relacional. Uh-huh. Y ese sistema es interactivo, uh-huh. pues las conductas del maltratador y de la parte víctima se influyen mutuamente. Uh-huh. Es decir, la adaptación de la víctima estimula el mantenimiento del ciclo. Uh-huh. Entonces por eso decimos que es interactivo. Claro, que fue lo que hablamos un poco al final del programa anterior, que mencionamos que la víctima da respuestas desadaptativas, uh-huh. ¿verdad? Y en lugar de solucionar los asuntos, más bien empodera o hace más fuerte al abusador. Otra forma en cómo se va desarrollando y construyendo un sistema de dominio tiene que ver con la variedad, ¿verdad? El maltratador emplea una variedad increíble, sumamente amplia, de conductas, estrategias, ¿bien? Además de que va aprendiendo en el proceso de identificar cuáles son más eficaces y cuáles no. Porque uh-huh. es importante recordar una vez más que el abusador busca el control. Sí, exacto. Entonces va a buscar cualquier estrategia, cualquier herramienta, cualquier asunto donde pueda establecer un control. Entonces las dinámicas, decir es una u otra, no podemos decirlo. Son muchas, es muy amplia. Así es. Uh-huh. Y este sistema de control, como varias veces hemos advertido, inicia desde la relación temprana, inclusive desde el noviazgo, uh-huh. y no tanto como comportamientos explícitamente agresivos, como empezaste diciendo, sino como aquellos que favorecen la desigualdad, uh-huh. que favorecen los derechos y privilegios de la parte abusadora. Uh-huh. Entonces, cuando aparezca la agresión de forma más explícita,
La persona que la sufre estará muy posiblemente bastante dañada en sus aspectos psicológicos, relacionales, autoestima y demás, y entonces tendrá escasa capacidad de resistencia, de identificación o de huida. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso es que cuando se va desarrollando, ya va quitando esos mecanismos de confrontamiento, ¿no? Claro. Con confrontación. Y cuando comienzan en el noviazgo, que creo que es importante que marquemos este punto, al principio el maltratador no van a hacer actos violentos explícitos. Es decir, vos decías que comienzan usualmente en el noviazgo, no es un golpe, no es una desvalorización explícita de minimización, sino que son muy finos. Es como para ir estableciendo, marcando el camino de pautas de desigualdad y control. Van a ser cosas muy sutiles, muy leves, pero que comienzan a preparar un camino para esos actos violentos, ¿verdad? No hay imposiciones de pautas, no aísla, ni controla directamente, pero sí van creciendo en una escalada corta, pequeña, pero ya preparando el camino para lo que vendrá más adelante. Y como hablábamos en un podcast que hablamos acerca del noviazgo, ¿qué signo de alerta más importante es, por ejemplo, una mente abusadora? Si fuese en el caso de la mujer, se refiere a todas las mujeres de una manera despectiva, pero la novia no, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Vos sos la única, la única que no cabe dentro de ese patrón de que, por ejemplo, todas las mujeres son unas inútiles, por ejemplo, ¿no? Pero vos no, vos sos una princesa con capacidades. Esto es una bandera de alerta, porque está mostrando una manera de pensar que ya con la consolidación de la relación, esa manera de pensar va a incluir, ahora sí, a la pareja. Exactamente. Porque ya marca un camino. Sí, ya, porque es una manera de pensar. Claro. Y si no se decía, vos sos parte también de que yo pienso que todas las mujeres son unas inútiles, es simplemente para asegurar el vínculo. Exactamente. Y posteriormente ella va a entrar en esa categoría también. Exacto. Por supuesto. Claro. Ahora, hay una serie de, llamémosle, herramientas, de instrumentos, estrategias que se utilizan para construir un sistema de dominio. Y creo, y apelo una vez más a lo que muchas veces decimos y que vos decís, identificar para poder tratar. Entonces, creo que es importante marcar algunos conceptos importantes, ¿verdad? En cuanto a el cómo, qué buscar, qué ver en un potencial sistema de dominio que se está estableciendo, ¿verdad? Creo que uno, como ya hemos hablado muchas veces, es el aislamiento. Sí, totalmente. ¿Verdad? Ese es un predictor fuertísimo de la violencia relacional, y cuando se consolida en la víctima, evidentemente será más fácil para el agresor presentarse como la única cosmovisión posible y confiable. Entonces, en este caso, el aislamiento es una de las principales armas que usa el abusador. Sí. Y en ocasiones este sistema de dominio superpone sus herramientas. O sea, por ejemplo, criticar fuertemente a la esposa, que es una desvalorización, ¿verdad? En presencia de sus papás. Claro. Ahora, esta desvalorización, que supone, por supuesto, una gran vergüenza pública, va a contribuir al aislamiento. Entonces vemos cómo se superponen dos herramientas, digamos, para construir un sistema de dominio y de control. Y claro, la víctima, a partir de esa situación, va a intentar por ella misma que sus padres no tengan que pasar por algo así en otras ocasiones, limitando su relación con ellos. Entonces, por el costo emocional que significa mantener la relación con sus padres y su agresor a la vez. Entonces, esta respuesta de la víctima refuerza la conducta de control en el victimario y va a favorecer la estructura de dominio. Exactamente. Así que yo creo que este punto es importante, es que está señalando que entendamos que el aislamiento progresivo es una señal inequívoca de que ya se está construyendo un sistema de dominio. Exacto. Esto no lo podemos pasarlo por alto, ¿verdad? Para que nosotros podamos transmitirlo, lo podamos observar como redes de apoyo funcionales, ¿verdad? Cómo están las relaciones que vemos. Si es aislamiento, mi hermano, esto es insofacto, ¿verdad? La ventaja, si cabe la palabra ventaja en estos modelos, es que es algo imposible de no ver. Es decir, cuando una persona está aislada, indiferentemente que te diga estoy bien, estoy feliz con mi esposo, mi esposa, pero está aislada, no tiene relación con nadie, vos le preguntas a amigos en comunes, en familia, mira, hace tiempo que no la veo, hace tiempo que no lo veo, es imposible ocultar un aislamiento. Entonces, como red de apoyo, y aún mismo la persona
como hemos hablado muchas veces, en su indefensión no se ha dado cuenta que está en un ciclo de violencia, mira, yo estoy aislado, aislada. Hace tiempo me manipula, me presiona, me anima, etcétera, para no tener otras relaciones. Es un posible signo de este sistema de dominio. ¿Y vos te acordás cómo era que se consolidaba el aislamiento en la víctima? ¿Te acuerdas las estrategias? Sí, hemos hablado de varias cosas en cuanto a la consolidación del aislamiento. Una forma es utilizar los celos y sospechas de personas cercanas, ¿verdad? Ajá. Es que tu mamá siempre, es que tu hermano siempre, es que aquel amigo no me da buena espina, etcétera. Entonces, esos celos te quieren dañar, solo yo te cuido, nadie te cuida como yo. Es parte de cómo la víctima va entrando en un proceso de aislamiento. Otra forma que hemos mencionado también es provocar enfrentamientos, situaciones desagradables, por supuesto, con familiares o amigos. Claro, así la víctima, como acabamos de decir, tendrá un coste muy grande emocional el tener que estar manteniendo la relación con un victimario y con otras personas. Claro. Porque claro, crea una intensidad el hecho de que se esté formando ambientes problemáticos. Exacto. Qué vergüenza y etcétera, ¿no? Entonces, mejor para evitar esos papelones, entonces yo voy a dejar de coincidir con agresor y otras redes sociales. Exactamente. Entonces es una buena táctica. Totalmente. Y yo creo que eso es lo complejo de la violencia doméstica, porque no solamente el victimario está aislando a la víctima, sino que también en ese tipo de dinámicas, ¿verdad? Nacen respuestas desadaptativas de la víctima. Ajá, porque exacto. Dice, si yo no me reúno con mi mamá y mi papá, evito un problema y así el abusador va a estar tranquilo. Entonces, para llevar la fiesta en paz, exacto. Entonces se sigue fomentando más el sistema de dominio a través del aislamiento. Exacto. Bien. Exacto. Otra cosa que hemos hablado son las restricciones materiales, ¿verdad? En Costa Rica, la cuarta forma de violencia doméstica es la patrimonial, limitación de cosas materiales. Hablemos del carro, de dineros, teléfonos, computadoras. Se limita inclusive a que no tenga tarjeta ni efectivo, claro. Llaves del carro, de la casa, despojarlo de todo acceso material. Claro, porque con recursos económicos se puede visitar pero si los recursos están concentrados en la figura maltratadora, entonces la ecuación es muy sencilla. Si no hay recursos, no sale. Claro. Si no sale, se fomenta el aislamiento. Exactamente. Entonces, claro, es una muy buena estrategia. Y no tiene para contactar a nadie de ninguna forma. Sí. Y vos sabés otro punto que he visto directamente en mis consejerías, mi hermano, es el ataque a la imagen de la víctima. Es decir, desde la parte maltratadora procura que la imagen de la víctima se vea como una rara, como una loca, como una adúltera, como una bipolar. Tóxica dicen ahora. Sí, exacto. El punto es convencer a las redes sociales de la víctima de que realmente la persona es extraña, ¿verdad? Que tiene una personalidad muy rara. Entonces va a procurar que las redes de apoyo también vayan alejándose de esa persona rara, de esa persona, digamos, con ciertas características implantadas, y esto es otra forma de aislamiento. Y no solamente se aíslan de la víctima, sino que en cierta forma están también justificando o comprendiendo la actitud del abusador. Sí. Ahora entiendo por qué hace eso, porque ella es una loca, un papá, lo que sea. Es más, y junto dos cosas acá con el podcast anterior. Imagínate la relación entre las respuestas producto del trauma relacional de una víctima. Por ejemplo, de que se aleja y vuelve, se aleja y vuelve, no sale de la relación. Que eso, una buena red de apoyo entiende que eso es lo que se espera desde esa ambivalencia que una víctima tiene. Hay que ser muy compasivos con esto. Sí. Pero si la red de apoyo no lo entiende y a la vez cree esas palabras que la persona es una persona rara y una persona loca, entonces imagínate el concepto que se puede tener de la víctima. Claro, ella se va y viene, es totalmente, digamos, no controla sus límites de su personalidad, porque es una persona rara. Jamás se piensa porque es resultado de una personalidad afectada por un trauma relacional. Exactamente. Porque no saben observar todas las características ni han escuchado
lo que la víctima en algún momento podría decir, ¿verdad? Sí, y es que una víctima aislada pierde referencias y nociones de lo que es normal o anormal en una relación. Qué difícil. Sí, porque lo normal es lo que le va a decir Claro. el victimario, ¿verdad? O si fuera hombre, ¿no? Aunque sea normal, lo asume como algo normal. Sí, es más, su propia autoestima va a ser también lo que recibe de la parte que le maltrata. Exacto. No tiene otras redes que le validan, digamos, ciertas cosas importantes de su personalidad. Bueno, ese sería el primer punto, ¿no? Aislamiento. Aislamiento. ¿Otro punto? El segundo punto para cuando se construye un sistema de dominio tiene que ver con la desvalorización. ¿Qué palabra más difícil es esa? Desvalorización. Estrategias continuas para quitarle el valor a la víctima. ¿Qué cosas? Lo que opina, lo que hace, lo que escoge, gustos, preferencias, razonamientos, inclusive tácticas tan bajas como el nivel académico o intelectual de la víctima. Se le quita el valor, se desvaloriza, se oprime, se tira hacia abajo para que no haya respuesta a los abusos, lógicamente. Inclusive pienso con comparaciones, ¿verdad? Qué terrible. Ajá. Pues las parejas que minimizan a la otra persona y el ataque es intencional comparándolas con, qué sé yo, con los logros, con las características, tanto físicas como emocionales de otra persona. Exactamente. O sea, Sí. qué duro, ¿verdad? Y esto es muy común en las víctimas, el llegar y no solamente sentirse, sino creerse tonta, inútil, con malos gustos, con pocos razonamientos. Es un elemento visible en las víctimas, ¿verdad? Y esta desvalorización también implica no respetar el tiempo de la parte victimizada. O sea, es una desvalorización también del manejo del tiempo y la necesidad de utilizar su tiempo para ciertas cosas, ¿verdad? Dentro de límites, digamos, lógicos, saludables, ¿no? sí. Sí, saludables, adaptativos. O, por ejemplo, olvidar intencionalmente fechas importantes de la pareja. Eso también es desvalorizar, digamos, aprovechar que una fecha para la persona es importante y decir, bueno, intencionalmente no voy a hacerme como que no me importa. ¿Ves? Entonces, desvalorizo el sentido de importancia que tiene la otra persona para tal situación, ¿verdad? Compartir también a otros intimidades de la víctima. Eso es procurar la desvalorización de la víctima, porque generalmente hay un sesgo de cómo una persona va a referirse de su víctima. Imagínate. Y comparaciones, como hablamos, desfavorables con otras mujeres, e incluso conductas seductoras hacia otras mujeres en presencia de la víctima. Claro. Todo eso dentro de lo que implica también la desvalorización. Cree que tiene esos derechos de actuar de esta forma, como vos mencionaste, aún enfrente de la víctima, ya ni siquiera en lo oculto, Exacto. sino con intención de desvalorizar. Otra parte también donde esta pérdida o este robo del valor de la víctima es que el sistema de dominio, desde la desvalorización, también significa o implica ignorar emocionalmente a la víctima. O sea, no va a estar presente en tareas de crianza, no va a colaborar en el hogar, además de que tampoco va a valorar los esfuerzos que la pareja está haciendo. Entonces, todos los aspectos emocionales donde una persona necesita esa validación, sí, esa empatía, esa pues concordar en decir, mira, qué bien, claro, cómo lo has hecho, cómo has cambiado, etcétera, es ignorar, como si fuera un objeto más en casa, el aspecto emocional de la víctima. Mira, y es que todos estamos propensos a eso. Por eso es que entre más uno va aprendiendo, profundizando, se van identificando esos pequeños actos que pueden ser habituales, llamémoslo así, como no tan graves, pero posiblemente se ha mantenido uno en una relación, ha procurado uno una relación mantenida desde la desvalorización. Y como esto que estás diciendo, no participar en tareas de crianza, mantenimiento del hogar, eso es parte de desvalorización, ¿verdad? Hacia la parte víctima. Claro. Y el asunto es que esto lleva a dos cosas donde este sistema de dominio se va a ir construyendo más y más y más y más. Sí. Uno es a la pérdida de la autoestima. Un tema relevante en todo lo que tiene que ver violencia relacional, siempre sale a cotación la baja autoestima, siempre. Claro, sí. Y es notoria. O sea, con solamente cambiar unas palabras con una víctima ya uno se da cuenta cuando hay una autoestima totalmente baja, ¿verdad? En cómo se percibe, cómo responde a lo que cede, ¿verdad? No pone límites. Entonces son asuntos pues complicados, ¿verdad?
Y sumemos a esto que una desvalorización no tenga fuentes alternativas de valoración hacia la persona porque la persona está aislada. Uh-huh. No tiene quien le escuche, quien le valide. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, 1, la pérdida de autoestima. Y 2, se va a creer la desvalorización. Es decir, se percibe como inútil, como incapaz, se percibe menos que, y esto lleva a algo más grave que tiene que ver con la culpa, con la autoculpa. Todo lo que pasa es por ser como es. No sé si te ha pasado en consejerías de que esta frase es muy común. Es que yo sé que yo soy así, es que yo sé que yo hago, es que yo sé, cuando ha habido una dinámica notoria de abuso de parte del victimario. Sí, de las partes personalmente, ¿verdad?, más crónicas que me he encontrado es cuando la persona dice, yo quisiera no ser como soy. Exacto, sí. Eso da la muestra de que justamente esa autoculpa es el resultado de una destrucción de su autoestima. Uh-huh. Ese es el resultado. Es el fruto de la autoestima. Es el fruto, sí. Una autoestima atacada, inmediatamente el fruto es la autoculpa. Qué increíble. Sí. O sea, es un símbolo importante que tenemos que ver. Cuando la persona entonces se carga con culpa, se impone esa culpa, es por el fruto de una autoestima destruida. Sí, sí, así es. Y cuando el aislamiento, el control y la desvalorización se han habituado, se han normalizado, ¿verdad? Se considera que se vive, ahora sí, en un sistema de dominio. Okay. Entonces, todo esto es como el por tanto, ¿verdad? Del capítulo 12 de Romanos que hablamos. Sí. Así que cuando otra vez, ¿verdad?, hay una desvalorización, aislamiento, control, estamos en presencia de un sistema de dominio. Exacto. Ya decretado, ya sellado, esto es un sistema de dominio. Sí, y con los frutos que acabamos de decir, una autoestima atacada, una autoculpa implantada, una adaptación a esta normalización de la violencia. Pues, tiene sus frutos, es decir, este sistema tiene igual, ¿verdad? Como el fruto del espíritu, tenemos unos frutos de vida. Muy bien, los frutos de un sistema de dominio también son específicos, ¿verdad? Y es que aparte de eso que acabas de mencionar, que ya de por sí es extremadamente doloroso, sobre estos cimientos hablamos de 3 cosas: aislamiento, control y desvalorización. Sobre eso que ya es en sí gravísimo, un sistema de dominio, se construyen además gritos, amenazas, golpes, comentarios destructivos, por ejemplo, decir, no sé cómo esta persona soporta eso, yo en su lugar, tal cosa. Y la víctima soporta porque la violencia empezó, como dijimos ahora al principio, desde muy, muy finos, muy sutiles prácticas desde el noviazgo. Sí, y se establece, por supuesto, como dominante en una relación, impidiéndole reaccionar. Eso que acabas de decir es sumamente importante porque si a mí me cuentan un caso y yo trato como de ponerme en el lugar de una persona, por ejemplo, es que, qué sé yo, a mí me golpearon y yo me adapté de esta forma. En mi situación, yo digo, a mí me golpean, yo no me adapto en absoluto. Claro. ¿Cómo es posible que usted se adapte? Pero como bien estás diciendo y señalando, que me parece muy importante, la persona está hablando de un constructo. Está hablando de un proceso que inclusive puede ser de años. Y si se está adaptando a una violencia física, es porque antes ve una desvalorización psicológica en su autoestima, una desvalorización, un aislamiento, todo lo que estamos comentando, y donde la única fuente de respuesta que la persona tiene es ese vínculo traumático con la persona que la está maltratando. Te hago una pregunta así que pienso ahora. Vos que has estudiado un poco más el tema. Por ejemplo, vos dijiste, si a mí me dicen, si me golpean o si esto, yo no permito eso y, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vos sí? Es posible que estas personas víctimas de violencia doméstica, aparte de todo lo que hemos visto, también están siendo afectadas por asuntos de trauma o asuntos de apego, de la teoría del apego que hemos hablado mucho. Puede ser que esto empeore su condición y no tengan capacidad de respuesta. Por supuesto. Estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de modelajes de crianza, justamente los modelajes de crianza saludables es, por decirte, como una plataforma
para que nosotros lancemos a nuestros hijos e hijas a un mundo pues lleno de problemas relacionales. Y esa plataforma incluye que sepan diferenciar entre una relación saludable y una relación que busca el dominio. Y por supuesto, si ese modelaje si ha sido víctima desde los modelos de crianza, por ejemplo, si como papás hemos aislado a nuestros hijos o hijas, no los hemos lanzado al mundo, por supuesto con la vigilancia, claro, pero los sobreprotegemos y los aislamos, ¿qué sucede? No desarrollan herramientas relacionales. Y entonces todo esto contribuye pues para que si entran en un sistema de aislamiento ya están habituadas o habituados, porque así entienden que son las relaciones. Claro, o sea, así son. Sí, si yo tengo una relación es solamente con el círculo íntimo de esas personas. Todos los demás son sospechosos y me pueden hacer daño. Nada más yo estoy seguro o segura con las personas más próximas. Pero eso es un modelo que puede ser muy bien intencionado, claro, digamos desde la sobreprotección, pero no sabemos el daño que estamos haciendo. Claro. Le estamos dando ese mensaje de decir, con la figura en la que estás en este momento relacionada íntimamente es con la que estás segura, las otras no. Entonces imagínate aplicado ya a lo que estamos hablando. Claro. Y es que también es importante en ese marco entender que la mayoría de abusos físicos, emocionales, sexuales provienen de personas cercanas o de confianza. Exactamente. Entonces estimula, no confíe en los extraños, que obviamente suena buena. A mí si vos salís, a mayor por ejemplo, si vos salís, vos sabes que nada de extraños. Pero también hay que ver qué importante es quién se acerca también. Sí. Que no sean ese tipo de personas con ese pensamiento. Creo que esto da para extender, ¿verdad?, el tema para el próximo programa. Pero nada más quiero comentar algo, ¿verdad? Es lamentable cómo incluso redes de apoyo, ¿verdad?, que aquí apelamos mucho a las redes de apoyo, concluyen que la víctima, y digo entre comillas, no quiere o que no le importa realmente vivir así. Qué duro, Este es un mal pensamiento que surge del aislamiento voluntario de las redes de apoyo, ¿verdad? Yo no la busco hasta que dé el primer paso. Yo no voy a hacer nada si ella no muestra disposición. Como si pudiera, como si quisiera estar bajo un sistema de dominio, es que está totalmente aislada, desvalorizada, y incluyamos la paralización, el control, el trauma, los apegos y sin la esperanza que pueda tener en Cristo. Exacto. Inclusive, para poner un cuadro bien tétrico, con autoridades espirituales que abusan de ella diciéndole usted tiene que volver y ser sumisa. Vaya ahora y todo va a estar bien. Entendemos que la oración es poderosa, por supuesto, pero no es el simplismo de ora y todo va a estar bien, ¿verdad? Ajá. Sí, de acuerdo. Muy bien, muy buena acotación. Pues bueno, continuamos, si Dios lo permite, la próxima semana agradeciendo a Gilo por la oportunidad, Linaje Producciones, que siempre tan atento con la producción y calidad de este tipo de podcast. Correcto. Y la otra semana, si Dios lo permite, nos encontramos, mi hermano. Próxima semana entonces hablamos. Claro que sí. Nos vemos, gracias. Gracias a vos. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.